Buenos días, queridos hermanos de la espada. Un placer poder acercarme nuevamente a ustedes en esta mañana. Muchas gracias por la invitación para poder hacerlo. Eh, Me alegra mucho las cosas que el Señor les está usando para hacer. Ayer interactué un poquito con algunos de los hermanos de la espada, entre ellos Miguel y Elizabeth, y me contaban que ya habían comenzado en forma presencial el grupo de jóvenes, así que felicitaciones por eso, y que también ayer en el festejo del Día del Niño, o la previa al Día del Niño, habían salido a repartir regalitos y también lecciones bíblicas con un grupo más o menos de 200 chicos, así que muchas felicitaciones por esa obra de amor y por la repercusión y las estrategias que el Señor les ha permitido alcanzar, llevando la palabra a muchas almas y aprovechando esas puertas abiertas, que es un poquito lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Queremos agradecerles también por el sustento con el que nos honran, por las oraciones a nuestro favor. Gracias por ayudarnos como familia a también compartir la palabra del Señor cada vez que encontramos oportunidad y aprovechar las cosas que Él pone a nuestra disposición, la fuerza que Él nos da para poder hacer brillar su nombre y elevarlo lo más alto posible. Les saludo desde la comodidad de mi oficina y bueno, seguramente que estoy llegando allí a la cocina de ustedes o algún living, algún lugar donde van a estar escuchando la palabra. Hoy vamos a hablar sobre un mensaje que el Señor le da a una de las iglesias del Apocalipsis. Tengo entendido que ustedes están viendo o están haciendo un recorrido sobre los mensajes del Señor a las iglesias del Apocalipsis. Así que en esta oportunidad toca la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Vamos a leer para ello en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar una vez más antes de seguir adelante con la palabra. Nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias porque tú diriges palabras adecuadas y precisas para nosotros en cada una de nuestras situaciones, y queremos bendecirte por eso. Tu palabra es ese banquete que nuestra alma hambrienta quiere saborear y quiere disfrutar y nutrirse del mismo. Te damos muchas gracias. Gracias por la iglesia de la espada. Pedimos que bendigas a cada hermano en su necesidad, que bendigas a aquellos que tienen mayores responsabilidades pastorales, que tú les des sabiduría, fortaleza, y que tú sigas conduciendo esta iglesia de triunfo en triunfo a mayores victorias espirituales para hacer brillar tu nombre mucho más en alto. Te bendecimos, te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con un verdadero o falso con respecto a algunas curiosidades de la iglesia de Filadelfia, perdón, iba a decir la Odisea, la iglesia de Filadelfia. Así que atentos por favor, que les voy a leer 5 declaraciones y ustedes van a tener que ver si es verdadero o falso. Evidentemente van a tener que apelar a su conocimiento previo, ya que no les va a dar el tiempo de googlear estas cosas para saber si es cierto o no. La primera: Filadelfia era la ciudad más grande de las 7 ciudades del Apocalipsis. ¿Verdadero o falso? Es lo que tienen que elegir. ¿Era la más grande? ¿Sí o no? Número 2.
Era una ciudad amenazada por los terremotos y de hecho fue destruida por un terremoto, y en la época que se escribe esta carta se trataba de la reconstrucción de la original. ¿Verdadero o falso? Tercera, era un centro comercial y cultural estratégico, por lo cual era una ciudad muy próspera. Cuarta, esta iglesia es la única de las 7 iglesias a las que el Señor no le dirige reprensión alguna. ¿Verdadero o falso? Bueno, creo que dije 4. Permítanme chequear porque creo que no era. La primera era que el nombre, Filadelfia, el nombre proviene de un apodo que tenía su fundador. ¿Verdadero o falso? Bueno, vamos a repasar. La primera. Era la ciudad más grande de las 7 ciudades donde estaban las iglesias del Apocalipsis. En realidad es falso. Filadelfia era la iglesia o la ciudad más pequeña de las 7 que se mencionan. Segunda, según el orden que les di, ¿era una ciudad amenazada por los terremotos y que había sido previamente destruida? Sí, eso es verdadero. La ciudad de Filadelfia estaba asentada sobre una falla sísmica, así que sabían y entendían bastante sobre lo que eran los temblores de tierra. La otra, ¿era un centro comercial y cultural estratégico, por lo cual era una ciudad próspera? Sí, es verdadero. ¿Es la única de las 7 iglesias del Apocalipsis a las cuales el Señor no le da reprensión alguna? No, esa es falsa. Es una de las únicas 2. Hubo solo 2 que el Señor no les dirigió reprensión. Filadelfia y Esmirna. Y después la otra. El nombre proviene de un apodo que tenía su fundador. Es verdadero. Viene del vocablo griego que significa amigo del hermano, y en realidad era el apodo que tenía el fundador de esta ciudad. Bueno, vamos a ver ahora un poquito sobre la persona que está hablando, la descripción del que está hablando. Evidentemente que el mensaje es de Dios, es del Señor hacia su pueblo allí en Filadelfia. ¿Y qué se dice del Señor? Y se dicen cosas nuevas, una porque hablar del Señor es algo inagotable, y otra porque ya se había descrito al Señor previamente, pero por ejemplo hay cosas que se dicen acá que no están dichas antes en este mismo libro de la Escritura. Dice, habla del santo, lo cual refleja la condición del Señor. No es un santo, no es alguien que está en proceso de santificación, es el santo, lo cual por antonomasia, y disculpen que me parezca quizás a otra persona que usa esa palabra, por antonomasia se refiere a el Señor. Si se está hablando de el santo, se refiere al Señor, como si se está hablando de el verdadero, Él es el Señor y no hay ningún otro. Puede ser que haya personas que son verdaderas, pero lo que es la verdad y el verdadero se refiere solamente al Señor. Y volviendo a la santidad, me encanta que cuando el Señor habla de su santidad o exhibe su santidad, no lo hace meramente para que nosotros la contemplemos como algo absolutamente distante, sino que lo hace para que nosotros podamos entender que como Él es, nosotros también podemos ser. Esto no lo deberíamos ver como una imposición religiosa, una orden, sed santos como yo soy santo. No debería ser como un cúmulo de reglas y reglamentos como para meternos en un corsé, sino que debería ser como una invitación a que podamos disfrutar una esencia maravillosa que le pertenece a Dios y que Él quiere compartirla con nosotros. Evidentemente que disfrutar de esa santidad pasa primeramente por reconocer nuestra pecaminosidad, llevar un proceso de confesión, dejar cosas atrás y acercarnos al Señor para poder comenzar y participar de esta santidad tan maravillosa que el Señor tiene y nos ofrece y nos permite vivir también. La segunda descripción es que Él es verdadero. Él no solamente es santo y se deleita en su santidad, sino que a la vez se proyecta y su proyección es verdadera. Yo necesito la verdad, tú necesitas la verdad. Quizás no siempre la verdad nos va a calzar como algo cómodo. Quizás no siempre querremos escuchar ciertas verdades, pero lo cierto es que yo no necesito meramente las verdades de mis amigos, ni tampoco las verdades de mis enemigos. Yo necesito la verdad de Dios. Sea que
que me guste escucharla o que a veces sea un rezongo para mí. Necesitamos la verdad del verdadero, la proyección del Señor hacia nosotros. Podemos tener la seguridad que siempre va a ser verdadera. Y qué bueno es que uno pueda tener palabras verdaderas, porque es como tener un diagnóstico preciso. Nos evita andar perdiendo tiempo buscando ciertas cosas en lugares donde no se pueden encontrar, y nos permiten, además de ganar tiempo, ya ir a apelar, a aplicar las soluciones de la verdad del Señor. Y también lo describe al Señor como aquel que tiene la llave de David, lo cual habla de la autoridad. El que tiene la llave es el que, como dice un refrán, es el que corta el bacalao, es el que al final tiene la última palabra. Se pueden decir un montón de cosas, pero en definitiva la resolución la tiene el que tiene la llave. Está hablando del Señor en su autoridad. Acá sí, el Señor puede ser que dé libre albedrío, que hay cierta libertad incluso para las entidades superiores de maldad como Satanás. Tienen cierta libertad, pero siempre sujetas a lo que es la autoridad máxima del Señor, quien está sentado en su trono. Y con esa llave o con esa autoridad dice que el Señor es aquel que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves de este mundo no las tiene el gobierno, las llaves no las tiene Satanás, no las tiene la enfermedad, no las tiene ciertamente el coronavirus. Las llaves de nuestro destino, de las buenas aventuras, las tiene el Señor y están en su mano, y nada se las quita, nada ni nadie se las quita de la mano. Y qué importante para una ciudad como Filadelfia escuchar que Él es el que abre puertas. ¿Saben que la ciudad de Filadelfia estaba colocada en una posición muy estratégica, y uno de los nombres que tenía la ciudad era la puerta hacia el este? Porque por allí pasaba el tráfico comercial y cultural de lo que era el imperio griego al principio y después el romano. Así que esta ciudad conocía y entendía muy bien lo que era ser una puerta, y entendía muy bien lo que es el significado de una puerta que deja entrar o no deja entrar, y que se le dirigiera era como algo que era como un zapato que está hecho a medida, como un traje que está hecho a medida. Esta palabra, una puerta abierta. Entonces, dice que el Señor es el que tiene las llaves, y Él abre y Él cierra. A continuación le dirige un mensaje. Ya no está hablando de sí mismo, sino que comienza a dar un contenido para la iglesia específica. Este traje hecho a medida, este zapato bien construido de acuerdo a este pie particular. Y le dice lo que el Señor le dice a todas las iglesias: yo conozco tus obras. Seguramente que ustedes ya vieron esto en consideraciones anteriores, porque esta es la sexta iglesia. Pero esta expresión es como un leitmotiv. Existe en todas las cartas, en todos los mensajes que van a las iglesias. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Cuando uno escucha esto, yo conozco tus obras, creo que hay dos posibles reacciones que se pueden generar. Una es la alegría de que lo que uno ha hecho no ha pasado desapercibido, que alguien ha notado lo que uno hizo, porque uno está en cierta forma orgulloso de ciertas cosas, y a veces queda con la desazón y quizás un poquito el desánimo de que, bueno, parecía que daba lo mismo si lo hacía o no lo hacía, porque a nadie le importó. Bueno, eso no pasa con el Señor. El Señor conoce nuestras obras, y podemos alegrarnos de que cuando hacemos algo bueno no pasa desapercibido. No solo que no pasa desapercibido, sino que el Señor dice que un vaso de agua dado en su nombre no perderá su recompensa. Aún una blanca, como aquella viuda que no tenía prácticamente nada, pero tenía una blanca, bueno, esa blanca que muchos podrían haber mirado con menosprecio o podrían haber exigido mucho más, esa blanca no pasó desapercibida y tuvo el valor y la dimensión que realmente tenía. El Señor dice, porque otros dan de lo que les sobra, pero esta viuda dio lo único que tenía, que es un principio lindo, ¿no? No solo cuánto uno da, sino también medir la ofrenda en cuanto a cuánto uno se queda. Bueno, pero esa es una temática totalmente aparte. El Señor no pasa por desapercibido nuestras obras.
obras que a veces fueron hechas en el secreto más sigiloso. El Señor las tiene en cuenta, hermanos, y eso es un gran aliciente. ¿Estamos haciendo bien? Gloria a Dios. Demos gracias a Dios, porque si algo sale bueno de nosotros, no es mérito propio, es por el Señor, es porque Él nos ha salvado, no por obras, sino por gracia, pero para que andemos en buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Es por Él, es por su gracia, que nosotros a veces podemos dar en el blanco y podemos decir, gloria a Dios, el Señor nos ha usado en alguna cosa. No debería ser motivo como para que se nos infle la camiseta, como para que nos creamos alguna cosa que no somos, sino el hecho de haber podido servir, de haber podido iluminar, de habernos sentido útiles y que hicimos algo bueno delante del Señor, debería ser motivo de darle la gloria a Él y de querer más, no chancharnos, no quedarnos dormidos en los laureles, sino decir, quiero más de esto para el Señor. He probado el agua del Señor, pero quisiera experimentar los ríos del Señor, quisiera experimentar los mares del Señor para servirlo a Él. No achancharnos, no agrandarnos, sino bendecir a Dios y pedirle, Señor, en tu voluntad, permíteme ir un poquito más hacia lo profundo. Ahora, la otra reacción que puede provocar que alguien nos diga, yo conozco tus obras, es que nos puede intimidar. Puede ser algo realmente terrorífico. Se cuenta de una persona, un empresario, en una ciudad que tenía algunos amigos y era un poco bromista, así que decidió hacerle una broma a 3 de sus amigos y les mandó una carta anónima que decía, sé lo que hiciste y tengo los documentos para demostrarlo. Así que le mandó esa carta a sus 3 amigos y 3 días después lo llamó para decirle que el de la carta era él y que les había hecho esa broma. Para su sorpresa, ninguno de los 3 estaba en la ciudad, habían desaparecido sin dejar mayores huellas. Así que, evidentemente que el que alguien les diga a algunas personas, sé lo que hiciste, los puede colocar en una posición bastante incómoda. De hecho, hace algunos años atrás apareció una película que se llamaba Sé lo que hiciste el verano pasado, que posiblemente algunos de ustedes la hayan visto. Si hay algo en nosotros que no está bien, evidentemente que alguien nos diga sé lo que hiciste o sé en qué andás, más que despertar alegría de que alguien lo ha visto y no ha pasado desapercibido, nos puede traer un poco de vergüenza. Y quizás sea la condición de alguno en esta mañana, y mientras algunos escuchan ese aliciente del Señor de decir, mira, no te desanimes porque yo estoy mirando lo que haces, no pasa desapercibido y genera recompensa, quizás en el caso de algún otro pueda ser más bien la voz del Espíritu Santo que dice, es hora de que estemos a cuenta. Quizás el Espíritu de Dios te está susurrando a tu corazón con gran amabilidad en este momento y te dice, es hora de que te detengas, es hora de que reflexiones, es hora de que te levantes y vuelvas a conquistar un terreno que has perdido. Si ese fuera el caso, entonces, querido hermano, te invito a que puedas ponerte en pie o que te pongas de rodillas y en confesión vuelvas al Señor, porque cuando hacemos esto, que lo tenemos que hacer todos en diferentes momentos de nuestra vida, pero no quiero entrar en esto porque ya sería una temática de muchos puntos que no da el tiempo para desarrollar ahora, pero es algo en lo cual todos estamos frecuentemente, el hecho de acercarnos al Señor en confesión. Y cuando lo hacemos sinceramente, entonces nos espera un trío maravilloso, es que el Señor nos limpia, nos sana y nos libera. Hay limpieza, hay sanidad y hay liberación. Y qué lindo es disfrutar del Señor y esas 3 consecuencias de lo que es una sana confesión. Así que el Señor me dice, yo conozco tus obras. Cuando estoy bien, bueno, gloria a Dios, se lo debo al Señor. Cada triunfo, cada victoria es por sus méritos. Pero vamos por más. Ahora, si no estoy bien y si esta expresión me hace sentir un poco de tristeza y un poco de culpa, entonces es hora de volver al Señor y pedirle que te ayude a reconquistar el terreno y mucho más. Volviendo al texto de Apocalipsis 3 a la iglesia de Filadelfia, cuando el Señor le dice, yo conozco tus obras, en este caso es un elogio. Yo conozco tus obras
Y por eso, entonces, vienen las consecuencias. Permítanme que vea nuevamente aquí el texto. Y precisamente esas obras son las que hacen que el Señor ponga delante de ellos una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. ¿Y cuáles son un poco esas obras? Dice a continuación, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi nombre, mi palabra, y no has negado mi nombre. Así que esta iglesia no era una iglesia quizás muy numerosa o muy poderosa, tenía poca fuerza, dice el Señor, pero esa debilidad fue para su bendición. Podemos ser débiles en muchas cosas, pero qué lindo es cuando tenemos la suficiente fuerza como para no negar el nombre del Señor y como para guardar la palabra del Señor. Esta semana he estado meditando precisamente, y después vino el análisis de este pasaje, sobre dos personajes del Antiguo Testamento que están en el libro de Jueces. Yo estoy leyendo Jueces junto con 1 Corintios y Isaías, así es como leo la Biblia. No es porque sea un superdotado, sino que es porque es lo que me calza, leer varios libros a la vez. Posiblemente es un defecto, así que oren por mí, pero sea como sea, estaba leyendo sobre dos personas que tienen un contraste bastante marcado. Una es Gedeón, que es una persona esforzada, valiente, pero él mismo se reconoce débil frente a ciertas cosas, el menor de la familia de su padre, etc. Y va a una guerra casi imposible en términos numéricos, y el Señor le dice, no, son muchos, y yo no quiero que ustedes después se glorien a sí mismos, como diciendo nosotros fuimos los que llevamos adelante esto. Así que los diezmó, o mucho más que diezmarlos, los dejó en 300 meramente contra un pueblo que era enumerado como la arena del mar. Así que por un lado tenemos una persona sumamente débil que obtiene una gran conquista, y algún capítulo después aparece alguien como Sansón, que era una persona sumamente fuerte, pero que después precisamente su fuerza fue un tropezadero. Me hace recordar a una expresión que dice algo así: Dios nunca ha tenido problemas en usar personas débiles, pero ha tenido problemas cuando ha querido usar a alguien fuerte. Qué tropezadero es para nosotros mismos aquellas áreas en las cuales nos consideramos fuertes, porque esa fortaleza que debería estar puesta en el Señor en todo tiempo, sutilmente se va colocando no en el Señor, sino que la vamos colocando en otras cosas. Puede ser en nuestra personalidad, puede ser en nuestros logros, puede ser que esa fortaleza venga de nuestros talentos, de nuestros dones, puede ser que la fortaleza provenga de una situación económica, puede ser que lo que nos está brindando una cierta fortaleza no sea el Señor, sino que sean cosas que tienen que ver más bien con nosotros mismos, lo cual termina siendo un tropezadero. A veces una fortaleza puede terminar siendo un obstáculo. Por ejemplo, una persona que es muy dotada en algo, vamos a poner no precisamente algo espiritual, puede ser algo más bien un talento musical, digamos, alguien que tiene una gran facilidad para cantar o que entona muy bien y que quizás está por encima de la media. Evidentemente que se va a reconocer que él o ella tiene esa virtud de cantar, de entonar bien, pero precisamente esa virtud algunas veces puede ser un tropiezo porque lleva a esta persona a no ensayar, a confiarse demasiado en su talento y ya no dedicarle tiempo a lo que es practicar las notas, etc. Y esa fortaleza se puede convertir en una debilidad, de lo cual tenemos que tener cuidado. Y por eso es que uno logra entender, por lo menos en parte, lo preciso, lo sabio que es cuando el apóstol Pablo exclama allí en 2 Corintios que cuando uno es débil, entonces es fuerte, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, y que deberíamos todos terminar, como el apóstol Pablo, felicitando y dándole la bendición o la bienvenida a esos mensajeros del diablo que nos abofetean
cuando nosotros nos exaltamos en una forma que no nos corresponde, pero que nos mantienen a raya, mantienen nuestro orgullo a raya. Creo que ya les he compartido esto, pero me encanta ese refrán que dice: trato de ahogar el monstruo de mi ego, pero caramba, la bestia sabe bucear. Este ego que nosotros tenemos, no hay con qué darle. Lo matamos ayer, lo crucificamos ayer, pero hoy está vivito y coleando nuevamente y nos puede ser un tropezadero. Pero qué bueno es cuando nosotros disfrutamos una debilidad que se termina transformando en una bendición porque nos ayuda a confiar en el Señor. Hermanos, gracias a Dios por nuestras debilidades, gracias por aquellas cosas que el Señor manda a nuestro contexto que nos son un contrapeso para que nuestra vida esté equilibrada entre lo que es el talento y la humildad, ambas necesarias como para poder servirle. Y después, bueno, para terminar y ya yendo a algunas consideraciones finales, las promesas que el Señor le hace a esta iglesia. Les garantiza la protección allí en el versículo 10. Déjenme ver si lo tengo acá. Sí, promete guardarlos sobre el tiempo de tribulación que va a venir sobre este mundo. Y esto pasó con la iglesia de Filadelfia, ciertamente. Después hubo invasiones que arrasaron con todas las iglesias de Asia y la única que quedó fue la de Filadelfia. Y no se entiende muy bien porque, como decíamos, no era una ciudad muy fuerte, la iglesia no era una iglesia fuerte, pero el Señor la guardó y fue la iglesia que se mantuvo mucho más allá de las demás iglesias, porque su debilidad se había transformado en su poder. Se pudo ser y podían ser débiles en muchas cosas, pero tuvieron la suficiente fuerza como para guardar la palabra del Señor, y eso da fuerza. Y es lo que dice el apóstol Juan también cuando elogia a los jóvenes, porque han guardado la palabra y con ella han vencido al maligno. Guardar la palabra, guardarla, no guardarla en un cofre, sino guardarla en nuestro corazón y saber aplicarla. Y no negar el nombre del Señor, no negar el nombre del Señor. Qué orgullo nos da cuando algunos jovencitos en nuestras asambleas, en una clase totalmente humanista, como son las clases de nuestra sociedad y nuestra escolaridad o nuestra educación, cuando presentan cosas de la falsamente llamada ciencia como verdades absolutas, y cuando algunos de nuestros muchachos dice ahí, permítame, discrepo, y ahí lo que están haciendo es confesar el nombre del Señor y confesar su fe. Qué lindo y qué promesas maravillosas hay en eso. El Señor promete protección. La protección de nuestras vidas no está en las alarmas, no está en los sistemas de seguridad, no está en las rejas, no está en la medicina, no está en los tapabocas. La seguridad de nuestras vidas está en el Señor. Y cuando guardamos su palabra, bueno, puede haber un montón de cosas a nuestro alrededor, pero la protección del Señor es la que nos acompaña, es la que nos lleva a creer fehacientemente, como dice el Salmo 125, los que confían en el Señor, en Jehová, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y bueno, miren, esto es precisamente lo que esta iglesia lo podía sentir quizás mucho más que ninguna otra. Después dice que una de las promesas es que los iba a hacer columna en el templo de Dios. Yo debo confesar que para mí esta analogía, esta metáfora de que uno va a ser una columna en un templo, a mí no me resulta ni poético ni me resulta muy atractivo. Pero evidentemente hay que entenderlo en el contexto en el cual esto es dicho. El ser una columna habla de estabilidad, habla de algo firme. Esto es una recompensa que para estos hermanos de Filadelfia tenía mucho que ver, porque como dijimos en el verdadero o falso, Filadelfia estaba sentada sobre una falla sísmica. Y al estar sobre una falla sísmica, sabían muy bien lo que eran los temblores. A mí me tocó vivir en algunos países donde existen temblores de tierra. Uruguay, gracias a Dios, no tiene esto. No estamos cerca de ninguna falla sísmica, entonces escuchamos muchas veces de otros lugares. Bueno, a mí me tocó estar en algunos de estos lugares. El primer terremoto grande
que experimenté, lo recuerdo hasta el día de hoy, y aunque hace, no quiero sacar la cuenta cuántos años, pero yo recuerdo que eran las 5 de la mañana y me sentí como que estaba en una licuadora, porque se movió todo, estábamos en un edificio, creo que estábamos en el tercer piso, y la cosa se movía al punto de que me despertó, y créanme que yo tengo sueño muy pesado, y esto me despertó. No solamente eso, sino que pude percibir la psicosis que queda en sociedades donde han sufrido seriamente temblores de tierra. Queda una psicosis. De hecho, Filadelfia había sido reconstruida, pero muchos habitantes no volvían más a ese lugar, se quedaban en las zonas aledañas por temor. Entonces cuando el Señor les dice, yo los voy a hacer columna, habla de estabilidad. Cuando estamos en el Señor, entonces no solamente tenemos protección, sino que además tenemos estabilidad. Qué lindo es saber que en el Señor tenemos una puerta abierta. Y el Señor nos abre puertas. Él es el que abre las puertas. Y Él abre las puertas para que nosotros podamos proclamar su palabra. Y evidentemente que el Señor abre puertas diferentes. Para una iglesia abrirá alguna puerta, para otra iglesia abrirá otra, para un individuo abre una puerta, para otro otra. Pero ciertamente Él es el que tiene las llaves. ¿Y para qué va a tener las llaves si no nos va a abrir puertas? Seguramente que Él te va a abrir una puerta a ti que quizás no va a ser la misma que me abre a mí, pero nos abre puertas para que podamos proclamar la palabra. Hermanos, al terminar, nuevamente estamos hoy delante del Dios que es santo, que es verdadero y que tiene las llaves. Si estoy bien delante de Él, gloria a Dios, a festejar, a buscar más y a no achancharnos. Si no estoy bien delante del Santo, que me lleve a la confesión, que me lleve a lo que es dejar a un lado cosas que me catapultarían mucho más a una vida de mejores aventuras. Estamos frente al verdadero, que la verdad de Dios llene nuestra vida. Estamos delante de aquel que abre las puertas, que el Señor nos ilumine para saber cuáles son las puertas que Él nos ha abierto y que las podamos atravesar y que en estas puertas podamos comunicar su palabra hasta donde Él nos permita. El Señor nos garantiza seguridad y el Señor nos garantiza estabilidad. Bendito sea su nombre, de que podemos confiadamente en Él ser bendecidos y ser usados para bendecir a muchos otros. Que el Señor les bendiga, que las puertas que el Señor les abre las podamos aprovechar para su gloria, para su honra, para hacer que su nombre